cosas que nos gusta hacer es definir, y hablar es solamente emitir palabras, ¿verdad? Pero dialogar es platicar entre dos o más personas con el fin de expresar sus sentimientos, pero búsqueda de alternativas para resolver algún tipo de problema. Nosotros queremos hablar de esto hoy porque sabemos que estamos en la era de las redes, ¿verdad? Y de las telecomunicaciones y todas las redes, y todo el mundo a nivel mundial quiere hablar y vemos, y eso es muy bueno, estamos compartiendo, ¿verdad? Opiniones y todo. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estaremos verdaderamente hablando en estos foros para dialogar? Una de las cosas es que en la gran mayoría de la evidencia que tenemos, pues no todos están con ese fin de dialogar, sino que algunos lo que quieren es imponer lo que ellos piensan y no están dialogando, solamente están hablando y no escuchan. Y algo que nos preocupa es que cuando vemos ese tipo de situación, vemos que se ha extrapolado a los matrimonios. Y en los matrimonios de nuestra familia lo hemos visto que donde antes en una relación solían dialogar para buscar alternativas, resolver problemas y todo esto, empezamos a ver de que empiezan las discusiones, empieza el imponer. Una persona dice algo y expresa lo que quiere, de cuál es la situación, pero la otra persona no está escuchando por lo que está diciendo. Y solamente, no, ese es problema tuyo, porque esto, yo no tengo pelos en la lengua, y te imponen una situación o te imponen un pensar. Y eso nos está preocupando porque verdaderamente está trayendo mucho deterioro en las relaciones, mucho deterioro en las familias, mucho deterioro también a nivel social, porque entonces lo que pasa en el núcleo familiar, entonces lo empezamos a extrapolar también a la sociedad, a nuestros familiares, a nuestra familia extendida, en las escuelas, las universidades, los trabajos, inclusive hasta en las comunidades de fe. Usted, bueno, habló de esa, estamos muy poco presto a escuchar, atender, y como usted dice, se quiere imponer, pero aparte de imponer, también hay una estrategia media amarillista en el proceso, ¿verdad? De trabajar y ser sensacionalista para generar la polémica, crear eso mismo, la polémica para poder seguir alcanzando. Y eso hasta cierto punto también se mete en casita. Ese tipo de conversación, como dije, media amarillista o de imponer, ¿cierto? Pues mira, Esteban, lo que estás trayendo, ¿verdad? Es bien importante porque sí, lamentablemente este concepto que llamamos, ¿verdad? Plantear estas cosas o esta noticia o esta forma de llevar las cosas o estos talk shows, ¿verdad? Virtuales, de forma amarillista, es triste porque lo que estamos viendo es que como eso es lo que atrae a la gente, pues entonces ahí también nos debe de surgir una pregunta. Entonces, ¿estamos queriéndose informarnos para seguir aumentando nuestro conocimiento o estamos solamente en el entretenimiento, entre comillas, y lo que estamos haciendo es estancando el conocimiento y lo que estamos yéndonos es a casi lo que es lo absurdo y ver que lo absurdo está muy bien? Y eso lamentablemente es triste porque entonces vamos perdiendo la capacidad de uno de los beneficios grandes del diálogo, que es la capacidad de autocontrol, la capacidad de aumentar el conocimiento, la capacidad de desarrollar destrezas sociales como es análisis lógico y crítico con el fin de solucionar el problema, y también estancamos el proceso de aprendizaje. Yo pienso también, doctor, que nosotros con ideas preconcebidas y estigmas que a veces, muchas veces tenemos, pensamos que eso es como en lo macro, que son ideas opuestas de forma radical, pero hay veces que hay conversaciones en la práctica, en el diario vivir, lo hemos experimentado. Somos invitados a tener una conversación, somos invitados a hablar, a intercambiar ideas, pero cuando la respuesta de una de las partes no es conforme a lo que el otro esperaba, vemos que aunque no se forme una discusión, por el contrario, se pierde ánimo en la conversación. Vemos que había como una invitación a sostener una conversación
que tal vez pudiera ser prolongada y el ánimo tan pronto te digo y yo pienso que todo debe ser color amarillo y la otra persona dice por el contrario, para mí debe ser todo el tiempo azul marino. Todos los ánimos bajan de la conversación y tal parece que hasta aquí llega nuestra conversación. Buenas tardes y gracias por participar y de momento uno nota que la cortan. Que Pues es la mira, otra Pastor parte. Jerry, qué bueno que trae eso, Pastor Jerry, porque lamentablemente eso es la contraparte de lo que es lo que es verdaderamente el diálogo, ¿verdad? Esa es lo que se supone que pase. Sabemos que mucha gente, ¿verdad?, usa el término de debate. Y el debate, nosotros tenemos el concepto de que es el discutir, esa parte que usted trae. No, esto así no, pues se acabó. Nos vemos entonces, usted no puede estar aquí en este programa o lo que sea. Y empiezan a inclusive en algunos foros donde empiezan a hablar palabras soeces y a insultos, ¿verdad? Y yo digo, qué triste, porque el verdadero concepto del debate es que cuando tenemos esas diferencias, podemos tener unos acuerdos en las diferencias y podemos debatir, y es lo que llamamos debates con altura, ¿verdad? Con esa diplomacia, ese saber de que, oye, yo sé que como estamos dialogando, yo estoy abierto a escuchar todas las opiniones y sé que muchas van a chocar, pero para eso es el diálogo, para poder entonces compartir ideas. Y lamentablemente hoy en día, ¿verdad? Esos conceptos han querido como que echarse a un lado porque me parece, esta es mi opinión, ¿verdad? Es que si lo hiciéramos de la forma correcta, eso no atrae y no vende. Y entonces pues necesitamos el conflicto, la adrenalina. Entonces yo me imagino las personas que ven estos debates así, ¿verdad? O estas discusiones, ¿verdad? Yo me imagino ellos, pero dile esto. Y entonces como que se sulfuran y toda esta cuestión. Y ahí es donde empiezan a comentar en Facebook y en las plataformas, ¿verdad? Y yo creo que esto lo que está trayendo, en vez de crear un beneficio a la sociedad, lamentablemente lo que estamos haciendo es estancando. Vuelvo y digo, esta es mi opinión en base a la evidencia, ¿verdad? Que he visto durante tantos años. Nosotros estamos haciendo un diálogo en este momento y hemos hecho este diálogo durante más de 23 años. Y miren, siempre estamos abiertos a la parte de podemos diferir. En mi oficina yo he tenido personas que le he dicho, mira, yo entiendo que en base a lo que me estás trayendo esto y esto, pero doctor, yo no estoy de acuerdo. No hay problema, puedes estar en desacuerdo conmigo. Yo te baso en la evidencia y podemos estar así y no tenemos problema. Yo creo que ahí es donde estriba la diferencia entre dialogar y hablar. Cuando dialogamos, tenemos la madurez para inclusive escuchar gente que no está de acuerdo con nosotros y no pasa nada. Eso es parte de lo que es el diálogo. Sí. El continuar la amistad, el continuar el compañerismo, el continuar las relaciones sin matarla o alejarse, es algo, tiene que ver con un rango de madurez bastante alto, aunque yo pueda diferir en ciertos puntos con mucha gente. Hoy en día tenemos que ser enemigos. Si yo difiero de alguien, tengo que ser enemigo. No tengo que ser enemigo de esa persona o de esa gente que a lo mejor están a lo mejor en ciertos puntos o en varios puntos, a lo mejor estamos encontrados en varios puntos. Ahora bien, doctor, ¿dónde eso se nos ha metido en casita? Como dije ahorita, a veces esa influencia, ese hablar, esa forma, esa discusión, ese amarillismo se nos ha ido metiendo al hogar, que la forma de discutir ciertos temas en casita es parecido a ese estilo, esa forma. Entonces, ¿cómo lo detectamos para extirpar o simplemente no tomar esa vía? Pues mira, es bien interesante lo que dijiste hace unos minutos en cuestiones de lo que crear este conflicto, ¿verdad? Cuando hay estas diferencias, crear esa enemistad entre personas. Es triste, suele pasar en estos tiempos, es triste, se han lastimado amistades de años. Se han lastimado porque han cogido este tipo de práctica, ¿no? Y lamentablemente se laceran relaciones. También en las relaciones las vemos en las casas, que lamentablemente tú ves que no me extraña en muchos hogares porque
Si vamos a un restaurante y vemos que una familia se sienta y que rápidamente no bien nos hemos sentado, vemos personas que rápidamente sacan sus dispositivos electrónicos, los celulares, iPad, etcétera, etcétera. Y cuando tú vienes a ver, empiezan a desconectarse. Tú ves una desconexión, entonces se están llenando de qué? Pues de todo este tipo de información que desinforma y que estanca, y que obviamente eso es lo que realmente van a estar consumiendo por largas horas. Es triste saber de que las personas estamos hablando de más de 2.000, 3.000 horas por año que una persona puede estar en una sola plataforma. Entiéndase Facebook, entiéndase Instagram, entiéndase Snapchat, entiéndase TikTok, cualquiera de estas plataformas. Entonces, como obviamente, imagínense, calculen 2.500 a 3.000 horas en una sola plataforma sin incluir las demás, ¿cuánto tiempo nuestro cerebro está recibiendo tanto impacto y qué está haciendo eso? Es como si fuera este tipo de ingeniería social, si le podemos llamar, ¿verdad? En ese concepto de estar creando personas que todo el tiempo estén encontradas. Pero entonces, ¿qué es lo que no estamos viendo? Que al estar encontrados y crear ese tipo de pensamiento, ¿dónde va a empezar? En el hogar, donde vemos que ya los hijos les gritan a los padres no están disciplinando de la forma que es. Hubo muchos padres, ¿verdad?, que lo hemos hablado en programas anteriores, donde están los hijos de la generación de cristal, ¿verdad?, que son estos que ahora todo les ofende, me siento inseguro y tengo ansiedad y estrés porque tengo que trabajar o tengo 3 exámenes en la universidad o en la escuela, pero eso no nace silvestre, como dice mi pastor. Eso verdaderamente es producto de padres de algodón. De estos padres, ay bendito, vamos a cogerlo, hay que dejar que se exprese. Sí, hay que dejar que se exprese, pero la disciplina nunca se negocia y eso Jesucristo nos lo enseñó. Jesucristo nunca negoció su autoridad. Habló con mucha sabiduría cuando tuvo que confrontar, confrontó cuando mostró misericordia y compasión, pero jamás negoció su autoridad. Y mira qué interesante que cuando venimos a ver, tenemos familias encontradas, ya ni se hablan, ya lo que se hablan es lo necesario y lamentablemente lo que empiezan son estos conflictos que no solamente pasan en la intimidad del hogar, ya se extrapola y ya van en los restaurantes, en lugares públicos, inclusive en comunidades de fe, en medio de un culto. Usted puede ver una familia que arrancó a tener sus discusiones allí en medio del culto. Eso es evidencia de que verdaderamente la exposición a este tipo de plataformas y este tipo de programas, lamentablemente lo que genera es hablar y conflicto, pero no al diálogo. Yeah. Qué bandera más importante usted ha lanzado aquí. Y es casi hasta inevitable, doctor. Y cuando digo casi inevitable, el exponerse, porque estamos en un mundo de bombardeo hoy en día de lo que es ese contenido digital constante, y ese bombardeo, y ese es el estilo y la forma en que se está influenciando, y es el estilo que se está trayendo a casita, a la iglesia, se está trayendo ahí a todos lados, porque bueno, como decíamos ahorita, de alguna forma la sociedad influencia en todos los aspectos de nuestra vida, ¿cierto? Sí, cierto, porque yo creo que básicamente, ¿verdad? Si nos damos a la tarea, es mi opinión, ¿verdad? Si nos damos a la tarea de volver a lo básico, a lo que nos enseñó el Señor en su palabra. Miren qué interesante lo que el Señor nos dice a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice, no digas malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad. Ahí estamos hablando de la sociedad, y traigan beneficio a quienes la escuchan. Miren qué interesante que el mismo Señor nos deja saber en su palabra, oye, cuando vayan a hablar, hablen malo, no se digan palabras soeces, que es lo más que vemos en estos programas hoy en día, y aparentemente eso genera esa adrenalina y la gente, sí, dile más, sino que digamos palabras que traigan beneficio no solamente a la comunidad, sino bendición a los que la escuchan. Yo creo que debemos de hacer un análisis de cómo estamos, primero nosotros como individuos, después en el hogar, cómo estamos llevando nuestro hogar. Son los padres los que le están diciendo a los hijos, no te metas en ese celular tanto tiempo, pero lo que ven los hijos es que los padres hacen lo contrario de lo que le están pidiendo. Entonces estamos predicando, ¿verdad?, la moral en ropa interior, como dice el refrán popular, ¿no?
Yo creo que necesitamos regresar a lo básico, al diálogo. Regresemos a lo más básico que creó el Señor. Váyase a las páginas de Génesis 2, Génesis 3, donde el Señor dialoga con su creación, dialoga con el hombre y la mujer. Y vemos qué pasa cuando hay desobediencia, pero cuando volvemos a la obediencia, sabemos que vuelve la bendición del Señor. Yo creo que debemos de evaluar, porque lamentablemente, en vez de seguir saliendo de estas cosas y creando entonces la conciencia de volver a dialogar y de volver a verdaderamente continuar ese proceso de aprendizaje y no dañar nuestro cerebro y nuestra vida a nivel como individuo, lamentablemente estamos echando para atrás. Y yo creo que debemos de volver a ese principio. Sabemos, ¿verdad?, de que vamos a seguirlo haciendo y que tenemos, obviamente, esa parte de hacer contracultura en este momento, sí, como diríamos, porque tenemos que hacer contracultura en este momento para no caer en eso y mantenernos en lo que Dios nos mandó.